La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco me confirmen si escuchan mi voz correctamente, si pueden observar mi pantalla. A partir de la opción de preguntas, pueden escribir, tipear en este momento y comentarme si me están escuchando correctamente. Muchas gracias. Bien, ¿se escucha claramente? Perfecto. Hola, hola. Bien. Y en minutos más damos inicio al webinar del día de hoy, donde compartiremos nuestra visión del mercado para lo que se espera esta semana. Aquellos que se van sumando, les agradezco, vayan compartiendo si escuchan correctamente, si pueden observar la pantalla, también si el sonido es correcto. Si suman su nombre y de dónde nos están escuchando, más que bienvenido. Bien, ahora sí, muy buenas a todos ustedes. Les agradecemos a aquellos que comenzaron un ratito antes y se estuvieron puntualmente. Siempre alguna persona se suma un poco más tarde y bueno, por las diferentes zonas horarias de los diferentes países, les agradecemos a aquellos que comienzan en horario y obviamente los consideramos y nos disculpamos también. Veo aquí que Víctor nos escribe desde Argentina. Víctor, te agradezco, me confirmes nuevamente si se sigue escuchando correctamente, si estás compartiendo la pantalla. También Martín de Santiago de Chile, Mariana de Paraguay, Griselda de Santiago del Estero. Bien, se están sumando algunos más. Perfecto, les agradezco
vayan confirmando si escuchan correctamente este espacio que, bueno, semana a semana compartimos junto con XTV y en donde, lógicamente, intentamos bueno, compartir nuestra visión, los informes y datos que hacen al movimiento del mercado en la semana. También analizamos algunas de las principales paridades del mercado Forex, commodities, y prevemos posibles comportamientos de precios y obviamente escenarios posibles. Así que bueno, nueva semana del mes de septiembre, hoy lunes 9, donde es una jornada que tuvo resultados mixtos, algunos movimientos interesantes que vamos a compartir en un ratito, y nos dejó lógicamente lo que sucedió el viernes pasado con el dato de empleo y posterior discurso de Powell de la Fed, una semana que esperaba con ansiedad lo que suceda el día viernes y para recordar los informes, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambio en 3.7 y acá la parte importante, las nóminas de empleo no agrícola mostraron nueva creación de empleo, pero bastante por debajo de la estimada. Esto no fue bien recibido y sobre todo incorpora mayor probabilidades que en la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos los tipos de interés reciban una reducción. La voz del mercado adelanta que podría ser cercana a 25 puntos y esto hizo que nosotros veamos en el cierre de la semana pasada un movimiento, lógicamente, del mercado y aunque en primera medida fue negativo para el dólar americano ante el resto de las paridades, como consecuencia, como decíamos recién, si se reduce el precio del dinero, hace menos atractiva la moneda y en principio se desvaloriza, y esto se vio en los primeros minutos posterior al informe, más allá que luego de las palabras de Powell volvió a recuperar posiciones y dependiendo cada paridad, en algunas terminó muy cerca de la zona de apertura, en otras ganó posiciones, bueno, hubo de diferentes movimientos en el mercado en general, pero sí, volviendo a este lunes, comenzamos con un lunes de resultados mixtos en el mercado, destacamos los movimientos de la libra cuando a muy primera hora desde Reino Unido se conoció el Producto Bruto Interno y recibió un resultado mejor de lo esperado. ¿Sí? Para ser concreto, recibió un 0.3 frente al 0.1 esperado por, ¿cómo se llama?, los analistas de mercado. Y también se conoció la producción de manufacturas, y acá también hubo un dato importante, ya que se esperaba una caída del menos 0,2% del mes previo a menos 0,3%, o sea, se esperaba una caída de una décima, sin embargo, por el contrario, hubo un incremento y una suba del 0.3%. Estos dos resultados hicieron que la lectura sea mucho mejor de lo esperada en el mercado. Son dos datos del calendario fundamental que tienen alto impacto en la libra esterlina y como consecuencia la libra esterlina subió y subió fuertemente. De hecho, luego de haber terminado a la baja la semana pasada, sí, observamos una suba de la libra esterlina cotizando con importantes ganancias, superando la zona de 1.23, entendiendo que este impulso podría extenderse y prolongarse en el futuro cercano. ¿Por qué decimos esto? No solamente por los buenos datos que eran inesperados del dato desde lo fundamental, pero no así desde lo técnico. ¿Me escuchan bien? Me parece que una pequeña desconexión. Agradecemos, ¿se escucha bien? Perfecto. A veces hay microcortes, nos avisa el programa. No sé si está escuchando correctamente ahora.
Ahora sí, nuevamente, tuvimos una pequeña desconexión. No sé si me escuchan correctamente ahora. Bien. Hola, probando. Hola, ahora sí. ¿Se escucha correctamente? Hemos tenido una pequeña desconexión. Volvemos a... Bien, perfecto. Bien, muchas gracias por los que me van de a poco, ¿sí?, acompañando y respondiendo en el ida y vuelta. Decíamos que habíamos tenido una pequeña desconexión y conversábamos que los buenos resultados hoy que se conocieron desde Reino Unido, y esto siempre juega de una manera muy importante respecto a lo que el mercado espera y cómo son los resultados. En un contexto de turbulencias, de mucha incertidumbre con respecto al Brexit, donde día a día hay novedades y noticias que mueven y mueven de una manera importante no solamente al mercado de Reino Unido, sino también mueve a la libra esterlina. La semana pasada se conocían detalles de una prórroga en la posible fecha, lo cual obviamente daba cierta tranquilidad y alejaba esa posibilidad de una salida con un Brexit duro, ¿sí? Como Boris Johnson en principio es partidario. Eso hacía que la libra recupere posiciones y en este inicio de semana, donde uno estima que Reino Unido tiene momentos difíciles, se observan datos desde el calendario económico mejores a los esperados y la libra nace en esta semana con una fuerte subida, está cotizando en alza después de quebrar la zona de 1.2340, 1.2350 por la mañana. Y como adelantamos también con nuestro informe del día de cierre de semana, el día viernes por la tarde, tanto la libra esterlina frente al dólar como también su paridad frente al yen nos muestran importantes patrones, figuras, ¿sí?, de cambio de tendencia, en ambos casos doble suelos, los cuales sí nos brindan argumentos de posibles continuaciones en un futuro cercano. Así que, como hacíamos mención, tanto la libra esterlina con el dólar como ante el yen reciben buenas noticias, ¿sí?, desde Reino Unido, pero por otro lado, técnicamente ya venían mostrando cierto agotamiento y señales de cambio de tendencia que se confirman, y con el inicio de esta semana vemos nuevos movimientos, nuevas, como decíamos, recorridos en dirección alcista. Bien, no duden en consultarme, en preguntar a medida que se requiera, porque es importante este ida y vuelta. Así que bueno, así comienza esta semana. Como decíamos recién, desde Reino Unido pueden observar a partir de la plataforma Xstation las diferentes noticias que se van conociendo y los horarios de mayor relevancia. Así que con una semana a todo compás desde Reino Unido, nos enfocamos al día de mañana martes 10 de septiembre. No tendremos importantes datos desde el sector, desde la eurozona. Conoceremos el índice de ganancias promedios de Reino Unido, un informe de impacto medio, pero que podría tomar fortalecimiento debido a la carencia de otros datos. En este caso no se esperan cambios, pero sí siguen recibiendo noticias favorables de Reino Unido. Podríamos ver nuevas extensiones, ¿sí?, en las paridades que cotizan con la libra esterlina. Como decíamos, desde lo técnico, las probabilidades se encuentran en nuevas subas para la moneda británica. Veremos si los resultados en el corto plazo acompañan y fundamentan este impulso. Yendo luego al miércoles 11 de septiembre, en una jornada nuevamente sin datos de relevancia desde la eurozona. Recién por la mañana americana conoceremos la inflación mayorista. La inflación mayorista se espera que decaiga, ¿sí? El dato previo fue de 0.2, así que el índice de precios al productor, que se conocerá a las 9:30 hora Nueva York, se estima caiga 2 décimas a un 0%.
Posteriormente, y un dato que es muy seguido por aquellos que les interesa y le encuentran un atractivo importante al crudo, al petróleo, se conocerá 11:30 el dato de inventarios en los Estados Unidos, y posteriormente no tendremos mayores datos de impacto en la jornada. Con foco en el 12 de septiembre, quizás probablemente el día de mayor cantidad de noticias de impacto en los mercados, volverán los datos desde la eurozona a partir de que se conozcan los tipos de interés del Banco Central Europeo y su decisión de política monetaria. Como bien sabemos, no se esperan cambios en sus tipos de interés, los cuales se encuentran cercanos a cero, y lo que ha acotado, lógicamente, a la entidad que actualmente dirige Mario Draghi a tener alternativas para poder inyectar a modo de modificar los tipos de interés, recursos para impactar en la economía del grupo. Esto es importante a los objetivos de compararlo con otras entidades que han movido sus tipos de interés y tienen mayor margen de maniobra, como por ejemplo la Reserva Federal. Posteriormente, y luego de que se haya conocido el dato de inflación mayorista, en los Estados Unidos conoceremos la inflación minorista, la cual también se espera que caigan 2 décimas del 0,3 al 0,1, si estos datos del precio del dinero, tanto mayorista como minorista, en caso que finalmente confirmen que son menores a los esperados, probablemente impacten en el dólar y tengamos una caída de la divisa americana en el mercado de monedas. En simultáneo y posterior a la decisión del Banco Central Europeo, se conocerán las palabras de Mario Draghi como presidente de la entidad, las cuales son muy seguidas por el mercado en general, con el objetivo, lógicamente, de saber qué serán los próximos pasos a seguir. Así que, a nuestro entender, y les recomendamos estén cerca el día jueves a las 9:30 horas Nueva York, 9:30 Argentina, para conocer la inflación minorista desde Estados Unidos y también las palabras de Mario Draghi posterior a la reunión del organismo central. Por último, y yendo al día viernes 13, desde los Estados Unidos se conocerá el dato de ventas minoristas, un dato que también se espera caiga, tenga una cifra cercana al 0,2 versus el 0,7 del periodo anterior. Sin más datos de relevancia, a las 11 de la mañana y un dato de menor impacto para cerrar la jornada diaria y semanal, se conocerá el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que fue un dato, se espera apenas por encima del dato previo, y con este dato entendemos completará la semana de impacto en los mercados. Algo irrelevante al momento de terminar de conversar sobre el calendario económico. Fíjense que hoy hablábamos un poco de cuando uno analiza la noticia, se encuentra por un lado con el dato previo, por otro lado con el dato esperado, y en base a esa relación y lógicamente el dato final que se concrete al momento de la publicación, esas relaciones son las que suelen tener impacto en el mercado, pero ese impacto muchas veces no es del todo explicado, ya que muchos de los analistas suelen hablar o decir que el movimiento, ¿sí? Acá aparece Walter diciendo que no se oía. Acá hay gente de Argentina, de Paraguay, de Chile. Walter, no sé si nos escuchás claramente, si no escribo unas letras como para saber si me estás recibiendo. No sé si nos escuchas, te acabo de responder Walter también, que hace muy poquito se acaba de conectar. Deberías estar viendo la pantalla y también escucharnos. ¿No escuchas? ¿El resto de los de la audiencia nos escuchan? Bien, muchísimas gracias, Marcelo. Fíjate, a ver si nos están escuchando perfecto. Acá son varios. Muchas gracias. Ok, listo, ahora sí.
Perfecto, bienvenido Walter. ¿Algún otro más si tiene problemas de audio? Bienvenidos sean en los comentarios. Perfecto, entonces avanzamos. Como decíamos, entonces un calendario económico que nos va a deparar algunos datos de relevancia como la inflación y la decisión del Banco Central Europeo, como citas más importantes y sobre todo la mañana del día jueves a las 9:30. Y algo que quería hacer mención, jugando siempre con estas variables del dato previo, del dato esperado y el dato que finalmente se brinda. Cuando uno analiza los datos de Estados Unidos de esta semana, fíjense que la mayoría de los datos, por no decir la totalidad, porque estoy tomando solamente los más relevantes, tienen datos previos, ¿sí? Peores en principio a los anteriores. Estos datos, cuando son peores a los anteriores, muchas veces suelen ser descontados por el mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que todos estos datos pueden hacer que el dólar pierda valor y recién lo vamos a conocer una vez que se confirmen. Entonces, muchas personas, muchos traders, tomadores de decisiones, lo que suelen hacer es posicionarte a la espera de un dato negativo en contra de la moneda y mover el mercado previamente. Entonces, cuando el resultado se da y el movimiento no se da acorde a lo esperaba, los analistas suelen decir que este movimiento ya estaba descontado. Nada más respecto al calendario económico, ¿sí? Los invito a avanzar en la siguiente parte, donde nos gusta, ¿sí? Irnos directamente a la parte gráfica, a observar directamente el movimiento de paridades, el movimiento de algunos de los principales índices y también commodities u otros activos que nos ofrece la plataforma XStation. En este punto suelo consultarles y lógicamente invitarlos a que nos hagan preguntas respecto a si desean observar, ver, compartir algún activo en particular, algo que quieran observar. Entonces, siempre es mejor para poder acercarles nuestros comentarios. Pero bueno, siendo lo que sucede, lo que viene sucediendo en este momento, vamos a darle un primer pantallazo a los índices bursátiles, índices que luego de haber alcanzado máximos históricos y de parecer no querer retroceder, se mantienen en dirección, ¿sí?, alcista en el comienzo de la semana. Vamos a tomar, por ejemplo, ¿sí?, el índice estandarte, como decimos, que es en este caso el contrato por diferencia que actúa sobre el Dow Jones, ¿no? El Dow Jones que engloba la cotización de las principales 30 empresas de los Estados Unidos. Fíjense en este gráfico donde aislamos velas semanales, nos encontramos con una clara tendencia en dirección alcista, con una zona de consolidación. Cuando uno observa los movimientos del mercado, observa movimientos en dirección alcista, bajista y después movimientos en ida y vuelta. Cuando uno aprecia el rango total, los mínimos son ascendentes, por los cuales en los últimos meses, semanas, ¿sí?, y años nos encontramos con que claramente ha habido una tendencia alcista de los índices, una tendencia que data del año 2008-2009, después de la fuerte crisis que tuvo. Los índices empezaron a recuperarse a fines del 2009, 2010, y a partir de ahí los mínimos han sido cada vez mayores y la tendencia se ha fortalecido. Sin embargo, sí, y esto es importante, fíjense que en el último tiempo hay una cierta lateralización de este movimiento del mercado. Independientemente que es cierto que se han formado nuevos máximos, el movimiento ha sido con rangos de ida y vuelta, ¿sí?, dentro de una cierta lateralización. Si uno hubiese comprado, ¿sí?, allá por el 2018 en enero, cerca de 26.000, es posible que haya perdido independientemente de que el mercado esté en ganancias, y a eso me refiero. Y si ha vendido, es posible que haya tenido posibilidad de ganar dinero. ¿Por qué? Porque ha tenido movimientos a la baja, ¿sí?, a modo de una especie de zigzag, y se extiende hasta el momento. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque muchos de nosotros, cuando observamos estos gráficos, claramente la tendencia es al alza, y quizás nos vemos tentados a comprar, posicionarnos a modo
de estar a favor de la dirección tendencial mayor y creemos que los precios se extenderán, lo cual, dentro de las probabilidades, es el número de incumbencia mayor. Sin embargo, se puede extender esta lateralización en el tiempo y a modo de no poder continuar y no poder generar nuevos máximos, si esas correcciones pueden ser mayores y pueden devenir a un cambio de tendencia. Dicho lo anterior, y es más a modo teórico, si nosotros observamos los índices americanos, podemos decir que en los últimos 2 años se encuentran en zona lateral con fuerza alcista vigente, la cual vuelve a formar nuevos máximos. No recomendamos la compra en los niveles actuales, sí en momentos de correcciones, y estar atentos a posibles cambios direccionales, los cuales pueden llegar a ser muy abruptos en las próximas semanas. Bien, preguntas, consultas, bastante tranquilos, bastante callados o muy pocas personas, ¿sí?, oyéndome en este momento y quizás se me haya quedado sin opciones el micrófono. Mientras voy leyendo cada uno de sus comentarios, me voy directamente a las paridades, voy eligiendo otro de los pares, en este caso me voy a posicionar en el euro-dólar, ¿sí?, quizás la paridad de mayor volumen en el mercado por la cantidad obviamente de transacciones en las dos monedas que intervienen en los mercados internacionales, no solamente en el comercio internacional, sino en las transacciones, me refiero al euro-dólar, una paridad, ¿sí?, que viendo en gráficos semanales, bien, como dicen acá, está a la baja, sí. Claramente nos encontramos con el euro-dólar desde el año 2017 también, sobre fines de 2017, principios de 2018, y luego de formar máximos cerca de 1,25 tras varios intentos, nos empieza a mostrar una corrección, un movimiento a la baja, y fíjense que en las últimas semanas se observaron mínimos anuales que no se veían en los últimos 2 años. Sin embargo, la semana pasada mostró una fuerte recuperación y en este momento inicia la semana prolongando las recuperaciones en gráficos semanales en el euro-dólar. Se puede apreciar, ¿sí?, que esta rasgo bajista, esta dirección bajista, comienza de alguna manera a perder volumen, a perder fuerza. ¿Qué quiero decir? Luego de tener fuertes caídas en poco lapso de tiempo, la paridad mantiene la dirección bajista, pero le cuesta mucho más caer. Esto hace que se llame que pierda velocidad. Luego de la pérdida de velocidad, sumado a intentos de prolongación a la baja sin poder realizarse, que es la segunda etapa que nosotros requerimos, recién ahí vemos correcciones y esas correcciones, luego de quebrar ciertos niveles, se transforman en cambios direccionales. Por lo pronto, el euro se encuentra ciertamente a la baja, no son recomendaciones de venta en la moneda europea, pero si uno tuviese que observar en gráficos quizás un poquito más cercanos, como por ejemplo gráficos diarios, ¿sí?, podemos observar una suerte de cuña a la baja y recién por encima del quiebre de 1.1270, a nosotros nos gusta un poco más la zona de 1.14, 1.1420, podríamos observar un movimiento en dirección alcista superior, sí, aproximadamente de unos 300, 400 pips. Por lo pronto, la tendencia se mantiene en gráficos mayores a la baja y posteriormente con un ida y vuelta, ¿sí?, en sentido lateral. La zona de 1.11 ha sido hasta hace muy poco el suelo anual, lo ha respetado muchísimo, sin embargo, como decíamos, volvió a caer, volvió a tocar la zona de 1.0930, 0.940, donde formó el mínimo del año 2019 y pareciera querer recuperar algunas posiciones. Solo lo veremos por encima de la zona de 1.14, 1.1420. Por lo pronto, este rango que se ha mantenido el último tiempo entre 1.1280 y 1.1060, ahora un poquito más abajo, será, a nuestro entender, la zona de ida y vuelta a la zona de rango. Preguntas respecto al euro-dólar. Ahí Claudio se suma. Claudio, bienvenido. Nos habla a ver si podemos consultar y ver un poquito del oro. Claro que sí, sobre todo después del último movimiento que nos ha regalado la semana pasada. Damos paso
luego del euro para observar y ver un poquito lo que viene sucediendo con algunos commodities, en este caso con el oro. Bien. Vamos a ir al oro, ¿sí? Y analizar un poquito lo que viene sucediendo en los últimos tiempos. Bien. Vamos a observar claramente, a ver si podemos trazar en semana, ¿sí? En nuestra cuenta lo que viene sucediendo en el oro. Y también, ¿por qué no en mes? Algo que nosotros veníamos mencionando y nos ha llamado un poco la atención el recorrido del otro día. ¿Qué está sucediendo con el oro? Bien, el oro claramente se encuentra en principio en tendencia al alza, ¿sí? Esta es la realidad. Nosotros estamos observando que el oro está subiendo, ¿sí? Y es claramente un movimiento en tendencia alcista, ¿sí? Y luego de formar máximos anuales, claramente observamos en la zona de $1.550 niveles máximos del año, empezamos a ver un retroceso. Y un retroceso más que importante y con una importante velocidad, lo cual quizás a muchos de nosotros nos llama la atención. Pero como todos ustedes saben, y si no lo saben, ¿sí? Me encantaría compartirlo con ustedes, el mercado respeta y tiene memoria, así nos regalaba Charles Dow en su teoría. Y fíjense por qué casualidad, luego de llegar a la zona de 1.545, $50, el oro vuelve a ceder. Fíjense los mínimos del oro en el año 2011, noviembre, abril del 2012 y un poquito más atrás, agosto del 2011 también. 3 mínimos mensuales que respetó antes de continuar, que en estos momentos y luego de tener una fuerte alza que desde la zona de 1270, 1280 hizo subir en varios meses al oro hasta la zona de máximos anuales, vuelve a respetar estas zonas de equilibrio, ahora de resistencia, desde donde cede posiciones, y si nosotros lo observamos claramente en gráficos semanales, podemos apreciar en las últimas 2 semanas fuertes caídas, la anterior con una suerte de larga cola y un cierre en la zona de mínimos que indica movimiento en sentido bajista. Aquellos que nos gusta trazar y observar, ¿sí?, a Fibonacci, fíjense que estaríamos observando una clara corrección del movimiento mayor que hacíamos mención y podríamos estimar una extensión de esta corrección hasta la zona de 1488, 1490. ¿Sí? Esto es en zona semanal. Si queremos observar una extensión menor, podemos ir a gráficos diarios y observar que la extensión podría trasladarse hasta los niveles cercanos en 1498, 1505, los cuales respetó el viernes con un fuerte ida y vuelta y vuelve a respetar el inicio de esta nueva semana. La tendencia, como decíamos, se mantiene en dirección alcista y si uno traza mínimos ascendentes, podemos apreciar que la directriz de mínimos ascendentes no ha sido quebrada todavía, por lo que en principio la tendencia mayor se mantiene al alza. Mientras que no quiebre la zona de 1490, 1495, el oro se mantiene al alza y era lógico esperar una corrección después de tantos meses de alza en forma continua y muy acelerada. Y fíjense, volviendo nuevamente a los movimientos del mercado y a entender obviamente, como digo yo, esos cambios direccionales, Charles Dow también nos habla del principio de confirmación. Hubo un primer intento de quiebre con una corrección, un segundo intento de quiebre y recién ahí, luego de quebrar la zona de 1526, una corrección. Si uno mide entre 1526 y 1550, esos $25 de este posible doble techo son los que argumentan una caída hasta esta zona de 1495, 1500, donde estimamos una detención del movimiento correctivo y a la espera de un nuevo impulso al alza.
Nuestro objetivo en gráficos mayores es un oro cercano a $1.800, ¿sí? En este contexto actual, desde lo fundamental, con mucho riesgo, con mucha incertidumbre. Desde lo técnico, se esperaba una corrección y es probable que veamos un movimiento nuevamente al alza si no quiebra la zona de 1490, 1492. Ese es nuestro nivel a tener en cuenta y en caso, como decíamos, de ser quebrado, estaríamos abandonando esta hipótesis. Preguntas, comentarios que me quieran acercar, ¿sí? Sobre el oro, sobre el euro dólar, sobre Wall Street, en este caso Dow Jones. No sé si Claudio pudimos atender tu inquietud, Víctor también que me preguntaba desde Argentina, Walter que tuvo algunos inconvenientes de audio en algún momento. Bien, perfecto. Bien, muchísimas gracias por sus comentarios y agradecimientos. No suelo ser tan claro, pero bueno, me la voy a creer un rato y voy a tomarlo como que es así. Así que bueno, hoy en este día, en este lunes, como lo hacemos el resto de los lunes, les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por haber estado presente. Me voy a poner a disposición, algunos suelen ver el video posteriormente. Para los que llegaron tarde o van a la grabación, mi nombre es Facundo Molina, director de Molefex, y como hacíamos mención, lunes a lunes brindamos nuestros comentarios respecto a qué moverá el mercado en la semana, analizamos algunas de las principales herramientas y nos ponemos a disposición. www.molfx.com es nuestra dirección de correo, nos pueden contactar a través de la página, quiero decir, la dirección de correo es info@molfx.com, en cualquiera de los medios nos pueden contactar. Muchísimas gracias por todo y será hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Un abrazo.